iniciamos. Y listo, ahorita deberían ya estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a utilizar de base este documento que trabajé, ¿verdad? En una sección precedente, para no volver a hacer estos dibujos, ¿verdad? Eh, Partimos nosotros de una función, la gráfica de una función f de x, es esta función que está pintada en azul. Esta función que está pintada en azul es la gráfica de una función f de x, ¿verdad? Y para ese f de x, a nosotros nos interesa estudiar el comportamiento en un valor a. Cuando x vale a, y su imagen obviamente pues va a ser la función evaluada en a. Entonces, nosotros tenemos ese punto y queremos estudiar el comportamiento de la función cuando tenemos un pequeño incremento, ¿verdad? En la función f de x, ¿verdad? Perdón, cuando tenemos un pequeño incremento en el valor del dominio a. Entonces, creamos otro punto que le llamamos a más delta x. Recordemos que delta x nos representa el incremento en nuestra variable independiente, en este caso el incremento en x, ¿verdad? Y para ese valor de a más delta x, vamos a tener una imagen, y esa imagen pues es f de a más delta x. Entonces nosotros tenemos una recta que pasa por estos dos puntos. Esa es una recta que se conoce como recta secante. ¿Por qué se conoce recta secante? Pues todavía, bueno, nosotros honestamente no podemos hablar del origen etimológico, ¿verdad? De la palabra secante, porque por alguna razón que desconozco, en los cursos de métodos cuantitativos no se estudian las razones trigonométricas. La función seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Esas funciones nosotros no las estudiamos. Entonces, pues ahí aparece de forma natural el concepto de la palabra secante, ¿verdad? Pero pues bueno, tener una idea, una recta es secante si intercepta localmente, ¿verdad? La gráfica de una función en dos puntos. Por ejemplo, esta recta intersecta la gráfica de la función en estos dos puntos. Entonces, eso es una recta secante. Entonces, nosotros ya habíamos hablado cuando vimos la tasa de cambio promedio, que la tasa de cambio promedio es el incremento en la función dividida entre el incremento en mi variable independiente. Y se calculaba pues de esta forma, ¿verdad? Y la tasa de cambio promedio, pues también sabíamos que es la pendiente de la recta que une estos dos puntos, ¿verdad? La pendiente de esa recta es la pendiente de la recta secante, eso es igual a la tasa de cambio promedio. Entonces, la idea de la derivada surge cuando nosotros este incremento en x lo hacemos cada vez más pequeño. Aquí en el color café está escrito el valor a más delta x, pero un delta x más pequeño que este, ¿verdad? Es una diferencia menor. Entonces, cuando nosotros evaluamos con un delta x más pequeño, pues llegamos a este punto, tenemos esta imagen, ¿verdad? Y la recta secante, pues vemos que también cambió. Ahora la recta secante corresponde a esta otra recta que está aquí en color verde, ¿verdad? Entonces, vemos que ambas son rectas secantes, solo que varían un poco la pendiente, ¿verdad? Y si nosotros tomáramos un delta x aún más pequeño, es decir, tomáramos aquí un a más un delta x pequeño, la recta secante también cambiaría y podríamos hacer un zoom y tomar ahora a más delta x un valor cada vez más cercano al valor a, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la derivada, ir tomando incrementos cada vez más pequeños. Y las rectas secantes resultantes van a converger o se van a acercar cada vez más a la recta que está pintada en color rojo. Y esa recta que está pintada en color rojo es la que se conoce como recta tangente, que también es otra razón trigonométrica. Recuerden las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Espero que recuerden eso del colegio, porque lastimosamente en los cursos de métodos cuantitativos no se estudian, ¿no? Entonces, ¿qué es una recta tangente? Una recta tangente es una recta que intersecta a la gráfica de la función localmente, ¿verdad? En un solo punto. En cambio, las rectas secantes interceptan en este punto que está en rojo y este. O la otra recta secante también interceptan en este. Entonces, las rectas secantes
intersectan a la gráfica en dos puntos. La recta tangente solo intercepta la gráfica en un solo punto. Y eso es una forma de comprender, ¿verdad? La recta tangente. Así que eso en esencia es la derivada. La derivada se representa de esta forma, como f' de un valor a, y es el límite, cuando delta x tiende a 0, de la tasa de cambio promedio. O sea que la podemos calcular como el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función, ¿verdad? De f de a más delta x menos f de a sobre delta x. Y geométricamente podemos entender la derivada como la pendiente de la recta tangente, es decir, la pendiente de la recta que está pintada en color rojo. Eso, jóvenes, es en esencia la derivada de una función. Y, pues bueno, la podemos calcular también de estas dos formas, ¿verdad? Estas son las formas más usuales en las que nosotros podemos calcular la derivada. Y vamos a hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Desde cero, basándonos en estas fórmulas. Entonces, por ejemplo, la derivada entonces, ¿qué es? La derivada pueden verlo como la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente o el límite cuando los incrementos en X son cada vez más pequeños, ¿verdad? Cuando tienden a cero, el límite de la tasa de cambio promedio. Recuerden que esto de aquí es la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Y pues bueno, eso, jóvenes, es la derivada. Para nosotros ahorita la derivada va a ser un número o una función. Las aplicaciones las vamos a estudiar hasta la siguiente semana, pero créanme que el objetivo de la derivada, bueno, por lo menos en este curso de métodos cuantitativos 3, el objetivo de la derivada va a ser resolver problemas de optimización. En métodos cuantitativos 2 sé que estudiaron optimización lineal, por ahí debieron haber estudiado el método simplex, que el método simplex es una forma de optimizar una función, es decir, encontrar máximos y mínimos locales, ¿verdad?, de la función, sujeto a ciertas restricciones, ¿verdad?, que teníamos. Y usualmente los valores máximos y mínimos ocurrían en la frontera de la región que delimitaba, ¿verdad?, las condiciones iniciales. Entonces, el concepto de derivada nos va a ayudar también a encontrar máximos y mínimos, ¿verdad?, de funciones. Y pues bueno, es otro método que nosotros vamos a ver para optimizar. Y con optimizar me refiero en aplicaciones, como estamos en el área de las ciencias económicas, maximizar utilidades, maximizar ingresos, minimizar costos, optimizar recursos de producción, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Para ver un ejemplo práctico, un ejemplo numérico, digamos que f de x va a ser nuestra función, no sé, digamos 2x al cuadrado menos 3x más 1. Y nosotros queremos calcular f' de 1. Queremos calcular la derivada de la función evaluada en 1. Entonces, nosotros podríamos trabajar con GeoGebra. Permítanme que entró alguien a la sala de espera. Nosotros podríamos trabajar con GeoGebra, ¿verdad? Con GeoGebra, recordemos la función 2x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces podríamos simplemente escribir la función 2x al cuadrado menos 3x más 1. Y ahí GeoGebra pues nos muestra la gráfica de la función, ¿verdad? 2x cuadrado menos 3x más 1. Nosotros queremos calcular la derivada de la función cuando x vale 1. O sea, queremos encontrar la recta tangente a la función cuando x vale 1. Esto pues lo podríamos hacer, pues bueno, poniendo un punto, permítanme. Está. Vamos a generar un punto aquí. Permítanme que GeoGebra
Ahí está. Vamos a poner un punto y lo vamos a ubicar cuando x vale 1, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 1, nosotros vamos Ay, le mando un montón de capturas de cómo bueno, me que la madre para exacto. hacerlo, jóvenes, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Daniel, tenés la mano encendida, no sé si tienes alguna consulta. Ah, Daniel, sí, dime, sí. era sobre el concepto de derivada. Ah, dime. Si lo podría volver a repetir, por favor. Ah, claro, claro. La derivada, geométricamente, lo podemos entender como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Por ejemplo, la gráfica de la función es la que está aquí pintada en color azul. Y yo estoy enfocándome en el punto cuando x vale a. Entonces, este es este punto de aquí, que intercepta la gráfica de la función, ¿verdad? Y a partir de aquí yo trazo una recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Es una recta que intercepta localmente, ¿verdad? La gráfica de la función en un solo punto. No hay otro punto en el que la intercepte, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, también tiene otras definiciones, que es la dirección de máximo crecimiento, es perpendicular a la gráfica de la función, pero esos ya son conceptos un poco más avanzados. Nosotros lo vamos a entender como la pendiente de la recta tangente. Y otra forma de Entonces se podría entenderla, decir que es la recta que, o es el punto que intersecta la recta de la tangente, la eh, derivada. es la pendiente de la recta tangente. La gráfica que es, vaya, por ejemplo, vamos a hacer otro dibujo aquí, ¿verdad? Imaginemos que tenemos eh, aquí y tenemos una función. La función, pues bueno, podemos dibujarla como queramos, ¿verdad? Sí. Y yo tengo un punto, este punto de acá. Este punto, digamos que es 5, qué sé yo. Entonces, ¿cuál sería la recta tangente? Pues una recta tangente debe seguir la dirección de la función, ¿verdad? Y debe interceptar a la gráfica de la función solo en un punto. Por ejemplo, si yo les dibujara esta gráfica, una recta así, por ejemplo, esa no es tangente. ¿Por qué? Porque toca la gráfica también en este punto. Esta recta se conoce como una recta secante. Una recta tangente, pues tendría que ser algo, pues, parecido a esto, ¿verdad? Parecida a esta. Toca la gráfica de la función solo en este punto. Entonces, esa es una recta tangente. Y la pendiente de esta recta tangente, la pendiente, ya sabemos que es la pendiente. La pendiente lo que nos mide es la inclinación de la recta. Entonces, la pendiente de esa recta tangente es lo que nosotros conocemos como derivada. Es decir, si esta recta nosotros decimos que es de la forma mx más b, entonces lo que tendríamos nosotros es que la derivada f' evaluada en 5 tiene que ser igual a m. ¿Por qué? Aquí estamos evaluando en 5. La pendiente de la recta tangente es m. Entonces la derivada evaluada en 5 va a ser m. La derivada, jóvenes, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Y eso pues también lo podemos entender como el límite de la tasa de cambio promedio. Pero es una concepción un poco más técnica. Entonces veamos ahorita con este ejemplo. Veamos con este ejemplo. Miremos. Esta es mi función y yo quiero calcular la derivada en 2. La derivada en 2. Entonces la función la grafico aquí en GeoGebra. Y este punto desplacémoslo hasta 2. Entonces si se fijan, yo tengo esto. Tengo mi función y quiero encontrar la derivada en 2. Para ello yo tengo que construir la recta tangente. ¿Cómo construimos una recta tangente en GeoGebra? Pues para empezar necesitamos calcular lo que es una recta perpendicular al eje X que pase por 2. Es decir, tengo que, vamos a ver, permítanme, tengo que construir una perpendicular que pase por este punto y que sea perpendicular al eje X. Esa recta de ahí. Esa recta, pues para que se mire bonito, pongámosle formato. Pongamos que sea de color rojo y quiero que sea una recta punteada. Entonces ahí está. Esa es la recta, ¿verdad? Y tengo que identificar el punto en el que esa recta intercepta la gráfica de la función. Esa es la imagen. Esa es la imagen de la función. Y a partir de ahí, yo quiero calcular la recta tangente.
¿Cómo calculo la recta tangente? Pues aquí en GeoGebra, aquí dice tangentes. Selecciono esa tangente, selecciono el punto y selecciono la recta. Y GeoGebra pues ya me dibujó esa recta que me la pintó en color negro. Para darle formato, pongámosla en un color azul si quieren. Entonces, si se fijan, la recta que está pintada en color azul intercepta a la gráfica de la función que está pintada en color verde, ¿verdad? En el punto B. Y esa recta, GeoGebra me dice la ecuación. GeoGebra me dice que la recta tangente es 5x menos 7. O sea, que la derivada de la función f cuando x vale 2, f' de 2, yo sé que debe ser 5, porque es la pendiente de esa recta tangente. Entonces, yo solo con hacer este análisis gráfico en GeoGebra, yo ya calculé la derivada. Yo sé que la derivada, cuando x vale 2, aquí dice x igual a 2, la gráfica de la recta tangente es esta, la pendiente 5. Entonces, la derivada en 2, yo ya sé que debe ser 5. Esto, pues, a priori, yo ya sé que esto debe ser 5. Ahora, ¿cómo lo podemos verificar que en efecto es 5? Calculando la derivada. Y pues calculémoslo con esta definición. Yo sé que la derivada evaluada en 5, esto va a ser el límite cuando x tiende a A. En este caso, cuando x, perdón, la derivada evaluada en 2. Porque a mí me interesa calcular f' de 2. Entonces yo sé que la f' de 2 va a ser el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x menos mi función f de a. Este 5 yo solo lo sé gracias a GeoGebra. Si quieren por métodos mejor borrémoslo. Pero yo ya sé que el resultado de este límite va a ser 5. Porque GeoGebra me dijo que la pendiente de la recta tangente es 5, ¿verdad? Entonces, para calcular f' de 2, yo tengo que evaluar este límite. Es decir, tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Quién es f de x? 2x al cuadrado menos 3x más 1. Menos f de 2. ¿Quién es f de 2? F de 2 pues es sustituir en mi función f de x el valor de 2. O sea, 2 por 2 a la 2 menos 3 por 2 más 1. Todo esto dividido entre x menos 2. Yo tengo que evaluar ese límite. Esto pues no es más que el límite cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado menos 3x. ¿Y esto de aquí cuánto es? 2 al cuadrado es 4, 2 por 4, esto es 8, menos 6 más 1. Esto me queda 3. Y aquí yo tengo un 1. 1 menos 3, creo que debe quedar negativo 2, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso es 8 menos 6, 2 más 1, 3, 1 menos 3, negativo 2. O sea que yo tengo que al simplificar esa expresión, pues me queda así. Algo que siempre va a ocurrir, jóvenes, cuando nosotros queramos encontrar la derivada a partir del límite, la forma indeterminada, que no, bueno, este límite siempre nos va a quedar con una forma indeterminada 0 sobre 0. Esto pues lo pueden verificar, que 2 por 2 a la 2 menos 3 por 2 menos 2 sobre 2 menos 2. Y esto va a ser 8 menos 6 menos 2, 0 sobre 0. Siempre nos va a quedar una forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces, para resolver este límite, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues es factorizar el numerador, factorizar el denominador, cancelar términos semejantes y listo, ¿verdad? Tenemos que factorizar nosotros 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Esto pues lo hacemos por tanteo o por fórmula cuadrática, completación de cuadrados, el método que ustedes quieran, ¿verdad? Pero sabemos que esto nos quedaría, los números que multiplicados en 2, 1 y 2. Y aquí pongamos 2, 1, pongámosle negativo a este y multiplicamos cruzado. Esto nos da menos 4, 1 más 1, 1, menos 4 más 1, menos 3. Coinciden los valores, ¿verdad? Entonces, al factorizar por tanteo, nosotros sabemos que este es el límite. Cuando x tiende a 2, el numerador lo factorizamos como x menos 2, multiplicado por 2x más 1. Todo esto dividido entre x menos 2. Ya factorizamos el numerador,
Y ahora, pues, ya podríamos cancelar términos semejantes. X menos 2 se cancela con el X menos 2. Y esto se convierte en ¿quién? En el límite cuando X tiende a 2 de 2X más 1. Y ese límite simplemente lo volvemos a evaluar y nos da como resultado 2 por 2 más 1, que esto es 5. O sea que f' de 2, nosotros ya demostramos que esto va a ser igual a 5. Pero nosotros desde antes ya sabíamos que el resultado era 5. ¿Por qué? Porque en GeoGebra nos dimos cuenta que la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto es? 5. Entonces, geométricamente, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y analíticamente, pues lo comprobamos a través del límite, que el resultado es 5, ¿verdad? Entonces, esto es la derivada. Y esta es la forma en la que se calculaba la derivada, pues hace 20 años, hace 30 años. Hace 30 años no existía GeoGebra. Entonces, teníamos que hacer esto a través de cálculo de límites, ¿verdad? Hace 20 años tampoco existía GeoGebra. Esto lo teníamos que calcular de esta forma, ¿verdad? Así que esto es la derivada. Ahora, ¿qué pasa si yo les dijera a ustedes cuánto es f' de 3? Ahorita evaluamos f' en 2. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el límite, solo que aquí tendríamos que cambiarlo por 3, por 3, por 3. Y volver a evaluar el límite. Después si les pido f' de 4, otra vez calcular el límite, poner aquí 4, 4 y 4. F' de 5, ¿qué tendríamos que hacer? Poner aquí 5, 5 y 5. Entonces, como lo ven, es un trabajo muy repetitivo, muy iterativo. A nosotros nos gustaría tener ya una fórmula para poder calcular esto, ¿verdad? Una fórmula que nos permita calcular cuánto es f' de 3, f' de 4, f' de 5, etcétera, ¿verdad? Y para calcular esa fórmula, pues lo que tenemos que hacer es resolver el límite en su forma general. Es decir, si lo que queremos nosotros es calcular f' de x, pues lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta es la forma general, ¿verdad? Que corresponde básicamente a este límite de acá. Entonces, ¿es algo tedioso? Pues la verdad sí, nos vamos a dar cuenta que es bastante tedioso, pero en esencia queremos calcular el límite cuando delta x tiende a 0. F de x más delta x. ¿Qué es f de x más delta x? Es sustituir en mi función original, sustituir la variable x por la variable o por la suma de las dos variables x más delta x. O sea que aquí me quedaría 2 veces x más delta x al cuadrado. Y ya cambié esto. Menos 3 veces x más delta x. Y ya cambié esto de aquí, más 1. Eso que está ahí, jóvenes, es f de x más delta x. ¿A esto qué le tengo que restar? F de x, o sea, 2x cuadrado menos 3x más 1. Y todo esto lo tengo que dividir ¿entre quién? Entre delta x. Ahora, yo tengo que resolver ese límite para poder encontrar quién es f' de x. Entonces, resolvámoslo porque pues ya lo comenzamos. Esto es el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Esto cuánto nos quedaría? X más delta x al cuadrado, pues recuerden de métodos 1, el trinomio cuadrado perfecto, a más b al cuadrado, esto es a al cuadrado, más 2 veces a por b, más b cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto nos quedaría? 2 veces por x al cuadrado, más 2 veces x por delta x, más delta x al cuadrado. Esto aquí nos queda menos 3x, menos 3 delta x, más 1, menos 2x al cuadrado, más 3x, menos 1. Todo esto dividido entre delta x. Y el numerador, perdón, permítanme, aquí es así. El cuadrado va dentro, ¿verdad? Del paréntesis. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplificar esto, ¿verdad? Esto nos queda el límite cuando delta x tiende a 0. Y aquí si se fijan,
podemos cancelar algunas cosas. Por ejemplo, este 2x cuadrado con este menos 2x cuadrado se cancela. Este menos 3x con este más 3x se cancela. Este 1 menos 1 se cancela. O sea que lo que nos queda a nosotros en el numerador sería 4x por delta x más 2 veces delta x al cuadrado menos 3 veces delta x. Todo esto dividido entre delta x. En el numerador podríamos sacar factor común. Saco factor común delta x y esto que me queda 4x más 2 veces delta x menos 3. Y en el denominador pues tengo delta x. Aquí podríamos cancelar delta x con delta x y esto simplemente nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 4x más 2 veces delta x menos 3. Y al evaluar cuando delta x es 0, significa que este factor se convierte en 0. O sea que el resultado sería 4x menos 3. Y ya está. Entonces lo que encontramos nosotros ya es una fórmula. Ya es una fórmula. Nosotros encontramos que si f de x, ¿verdad? Originalmente esto era 2x al cuadrado menos 3x más 1. Nosotros encontramos que f' de x, o sea, la derivada, esto sería 4x menos 3. Eso es f' de x. Y la ventaja de esta fórmula es que nosotros, si quisiéramos calcular f' de 2, que es el valor que calculamos, que anteriormente nos dio 5, pues simplemente solo sustituimos. En esta función sustituimos el valor de x por 2, es decir, 4 por 2 menos 3. Esto va a ser 8 menos 3, 5. Y coincide. Si nosotros quisiéramos calcular f' de 3, ¿cuánto sería? 4 por 3 menos 3. Y esto sería 4 por 3, 12, menos 3, esto sería 9. Y lo podemos verificar en GeoGebra. ¿Cuánto sería f' de 3? Pues lo que tendríamos que hacer es desplazar este punto, esa línea vertical, hasta que llegue al valor de 3. Y nosotros vemos en GeoGebra que cuando x vale 3, la recta tangente es 9x menos 17. Significa que la pendiente es 9. Entonces, f' de 3 debe ser igual a 9. Porque la derivada siempre va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, aquí tenemos este protocolo de construcción en GeoGebra y vemos que la pendiente es 9, que coincide con el valor que salió de nuestra fórmula. f' de 3 igual a 9. Entonces, esto es la derivada, esto es la pendiente. Todo este trabajo que hicimos acá, jóvenes, es lo que se hacía hace, como les dije, hace 30 años, hace 20 años, analíticamente. Ahora nosotros tenemos la fortuna que estamos en un curso virtual, estamos en una era tecnológica donde ahorita fácilmente les puedo nombrar 10 programas que hacen esto por nosotros. Está, pues el que estamos usando, GeoGebra, está Wolfram Alpha, está Matemática, está MATLAB, Derive, Foromat, Symbolab, etcétera, ¿verdad? R, hay un programa que se llama R. Entonces, todos estos programas nos permiten calcular estas derivadas de una forma sencilla. Y miren qué tan sencillo se calcula esto en GeoGebra. Vaya, borremos todo este protocolo de construcción, ya no nos interesa analizar tanto la gráfica de esta función, permítanme, déjenme borrar esto. Ahí está. Borremos esto. Simplemente tengamos nuestra función, 2x cuadrado menos 3x más 1. Y yo quiero calcular la derivada. ¿Cómo la calculo? Pues simplemente en entrada me fijo que mi función GeoGebra la llamo por f. Entonces escribo f. Y aquí, para decirle a GeoGebra que me diga cuál es la derivada, pues simplemente tengo que apretar, vamos a ver, no se alcanza a ver. Bueno, tengo que hacer esto más pequeño. Esta tecla de aquí. Esa tecla de aquí, que es como una coma, ¿verdad? Una apóstrofe. Al yo apretar esa tecla, le estoy diciendo a GeoGebra que me calcule la derivada. Entonces simplemente escribimos f y escribo ese apóstrofe. Y a GeoGebra me dice que la derivada es 4x menos 3. 4x
menos 3. Aquí aparece, miren. 4x menos 3. Entonces, pues ya está. Es lo que, todo este límite y este trabajo que yo hice acá, GeoGebra solo pone escribir 2 teclas. GeoGebra ya me dijo que el resultado es 4x menos 3, que es el mismo que nosotros obtuvimos. Entonces, en el examen, ¿de qué forma quieren hacerlo? Pues yo les voy a ser sincero, de la forma que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacerlo de forma analítica, así como esta, calculando el límite, excelente. Por mí no hay ningún problema. Si ustedes quieren simplemente escribir la función y darle en GeoGebra y poner F y después el apóstrofe, les va a dar el mismo resultado. Por mí, créeme que no hay problema. Yo soy partidario de que la tecnología es para utilizarla, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a un trabajo, si trabajan en un área afín a la economía, a ustedes les van a decir, bueno, encontrame el valor de tipo de cambio del empira con respecto al dólar para que se maximice la producción de café, o a cuánto debe bajar el dólar, digamos, para que tener las mayores ganancias en el rubro del café. Y esos son los problemas que ustedes van a tener que resolver siendo economistas, ¿verdad? O trabajando en un área afín a la economía. O cuánto debe costar una burrita en nuestro restaurante para que maximicemos las ganancias. Cuando ustedes van a comprar un café al expreso americano o una hamburguesa, un combo de hamburguesa en Burger King, créanme que esos precios no es que alguien dijo, bueno, vendamos el café a 23 lempiras o vendamos un combo de hamburguesa a 85 lempiras. No, detrás de esos precios hay estudios en los que determinaron el valor óptimo de ese producto para que esa empresa maximice sus ganancias. Eso es el pan de cada día, ¿verdad? Eh, en esto, ¿verdad? En el área en la economía. ¿Por qué? Porque el valor no se puede fijar arbitrariamente. Si un combo de hamburguesas lo bajaran el precio a 45 lempiras, pues posiblemente las ganancias les bajarían, ¿verdad? Porque es muy barato, no tienen tantas ganancias. Si el precio lo suben a 200 lempiras, también las ganancias les van a bajar. ¿Por qué? Porque es muy caro, ya nadie lo iría a comprar, sería otro lugar. Entonces, el precio no puede ser ni muy barato ni muy caro. El precio ideal no es que alguien se lo saca de la manga y diga, bueno, digamos que esto cueste tanto. No, el precio ideal se modela a través de funciones, de modelos como estos, y a través de derivadas, o utilizando el método de derivadas, se encuentra el precio ideal que debe tener este producto para maximizar ganancias. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar al mercado laboral, nadie les va a decir en el trabajo, resuélvame esta derivada utilizando límites. Absolutamente nadie. Lo que van a tener que hacer ustedes es resolver problemas reales. Entonces, si quieren resolverlo en un examen utilizando GeoGebra o cualquier otra aplicación, excelente. Si quieren resolverlo utilizando límites y de forma analítica, pues excelente. Lo que sí me interesa, obviamente, es que esté bien resuelto, ¿verdad? Bien resuelto. Entonces, esto es derivada y ya está. Por ejemplo, miren, veamos en GeoGebra cómo puedo calcular yo f' de 2. Pues simplemente escribo f, escribo el apóstrofe y entre paréntesis escribo 2. Y GeoGebra ya me dijo, f' de 2 es 5. Y eso es equivalente a hacer ese trabajo. F' de 2 es 5. F' de 3, ¿cómo lo calculo? Igual, escriben en la caja de comandos, escriben F', y entre paréntesis escriben 3. Y GeoGebra me dijo que f' de 3 es 9, que es el valor que nosotros tenemos acá. F' de 3 es 9. Entonces, esto es la derivada. Con GeoGebra se puede calcular bastante fácil, ¿verdad? Pero, pues, bueno, yo estoy obligado, ¿verdad?, a mostrarles analíticamente cómo se calculan también estas derivadas, ¿verdad?, de funciones clásicas. En el segundo video que está en la plataforma, les está explicado cómo calcular la derivada de polinomios. Esto, pues, es bastante sencillo. Solo tenemos que seguir 3 reglas. Por ejemplo, si su función es f de x igual a x a la n, la derivada, ¿quién sería? El exponente vas a multiplicar, si se quieren aprender así la regla, y de ahí le restan 1 al exponente. La derivada de x a la n va a ser n por x a la n menos 1. Ahí también se explicaron 2 propiedades.
por ejemplo, si ustedes tienen la derivada del producto de una constante por una función, esto pues va a ser la constante por la derivada de la función. Y si ustedes tienen la derivada de la suma de dos funciones, pues esto va a ser la suma de las derivadas de las funciones. Estas dos propiedades son las que se conocen como propiedades de linealidad. Porque lo que nos definen es que la derivada es una transformación lineal. Pero básicamente esto es todo. Por ejemplo, podríamos hacer una tabla. Aquí yo tengo f de x y aquí yo calculo f' de x. La derivada de cualquier constante, de 1, 2, 3, 4, 5, cualquier constante, la derivada de eso va a ser 0. La derivada de x va a ser 1. La derivada de x a la 2, recuerden, el exponente baja a multiplicar y le restan 1 al exponente. O sea que la derivada de x a la 2, 2x. La derivada de x a la 3, 3x a la 2. La derivada de x a la 4, 4x a la 3. Así, la derivada de x a la 100, pues esto sería 100x a la 99. Entonces, el problema anterior, la derivada de esto, pues fíjense que si lo hacemos con las fórmulas que tenemos en la otra página, sería 2 por la derivada de x al cuadrado, pues ya sabemos que es 2x, menos 3 por la derivada de x, pues ya sabemos que es 1, más la derivada de cualquier constante, sabemos que va a ser 0. O sea que esto sería 4x menos 3, que es exactamente lo que nosotros obtuvimos a través del límite. Así que si en examen yo les pregunto, calcule la derivada de, y les digo f de x igual a 5x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x menos 7. Entonces, si lo quieren hacer analíticamente, ¿qué tienen que hacer? Podrían hacerlo a través de límites. Perfecto, decisión suya. Si lo hacen a través de límites, les va a dar el mismo resultado y va a estar correcto. Solo que va a ser pues mucho más tedioso. Lo pueden hacer utilizando estas tablas. Pues ya sabemos, la derivada, ¿quién sería? 5. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. Menos 3. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. Más 2. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Menos. ¿Cuál es la derivada de 7? Como es una constante, la derivada de cualquier constante es 0. O sea que aquí nos quedaría menos 0. Entonces, f' de x, 5 por 4, 20x a la 3, menos 9x a la 2, más 2. Y eso sería, jóvenes, f' de x. Si quieren hacerlo en GeoGebra, ¿cómo sería en GeoGebra? Permítanme, vamos a borrar todo esto. Ahí está. En GeoGebra, pues bueno, tengo que reescribir mi función. ¿Mi función quién era? Creo que era 5x a la... Uy, perdón, me falta el igual. F de x igual 5x a la 4. Vamos a ver. 5x a la 4 menos 3x a la 3. Menos 3x a la 3. Después, ¿qué seguía? Más 2x menos 7. Aquí seguía más 2x menos 7. Ahí está. Escribo mi función. Y después, si calculo la derivada, pues solo escribo f' y presiono Enter. Y la respuesta GeoGebra ya me la da. 20x a la 3 menos 9x cuadrado más 2. 20x a la 3 menos 9x cuadrado más 2. Exactamente la misma función. Entonces, esto es la derivada. Lo que me interesa que ustedes sepan es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función, que la derivada hace 20, 30 años, la única forma de calcularla era a través de límites, que es algo, pues, hasta cierto punto de vista bastante tedioso, y pues que, bueno, para cierto tipo de funciones, como los polinomios, tenemos fórmulas como esta, ¿verdad? Tenemos estas fórmulas, y calcular la derivada puede ser, pues, un poco más sencillo si conocemos las fórmulas.
Ahora, en estos días, pues nosotros también tenemos aplicaciones que nos permiten hacer estos cálculos de una forma mucho más rápida, ¿verdad? Mucho más rápida. Si ustedes quieren hacer estos trabajos a mano, analíticamente, excelente. Por mí estaría más que perfecto, ¿verdad? Si lo deciden hacer en alguna aplicación, excelente. También por mí va a estar correcto, ¿verdad? Lo que es único que les pido es que la respuesta obviamente esté correcta, ya sea que lo hagan analíticamente, ya sea que lo hagan a través de una aplicación. Y lo que más me va a interesar a mí es que aprendamos a resolver problemas entre comillas reales, ¿verdad? Entre comillas reales. ¿Por qué? Porque muchos, sobre todo muchos microempresarios, una venta, digamos, de panes con frijoles ahí en una carreta en la calle. Ustedes les preguntan, bueno, ¿y a cuánto venden los panes con frijoles? A 10 lempiras. ¿No? Y si ustedes le preguntan, ¿por qué 10? No, porque eso es lo que yo calculo que gano tanto, ya está. Pero eso muchas veces, esos precios son fijados de forma empírica. Tal vez esa persona tuvieran un poco más de conocimiento o ustedes si quieren hacer como ser consultores independientes y de repente van a una microempresa y le dicen, bueno, le voy a hacer un estudio de mercado, fijan el precio, ustedes pues bueno, podrían ganar un poco de dinero con eso y podrían ayudarle a ese microempresario para que también tenga más ganancias. Posiblemente el precio óptimo para esos panes con frijoles sea de 8 lempiras. Él los vende a 8 y más gente le iría a comprar y pues posiblemente ganan todo, pues, ganan todo, ganan los clientes porque compran panes más baratos y gana ese microempresario porque aumenta sus ganancias. Y ganaron ustedes porque cobraron por hacer ese estudio. Entonces, de eso es que se trata, pues en la vida real, el uso de estas derivadas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de estudiar a partir de la próxima semana. Y lo que vamos a hacer mañana es ver algunas formas de calcular derivadas de funciones más complejas, ¿verdad? Funciones más complejas, cuando aparecen ya productos de funciones o división de cociente de dos funciones o la composición de varias funciones, lo que se conoce como regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena, ¿verdad? Así que jóvenes, por hoy pues creo que es prudente ya quedarnos aquí. Espero que haya quedado claro el concepto de derivada, ¿verdad? Pues la interpretación gráfica de una derivada como la pendiente de la recta tangente. Y pues bueno, cualquier consulta pues ya saben, ¿verdad? La pueden pues hacer en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, fíjense que también hay algo que veo también ahorita que alguien tiene una mano levantada. Yo pues cuando estoy pues aquí pues solo estoy viendo la hoja de papel en la que estoy escribiendo. Entonces se me dificulta, ¿verdad? Si alguien tuviera alguna consulta en cualquier momento de la clase, pues simplemente habilite su micrófono y me dice, Lick, fíjese que tengo esta consulta, esta pregunta. Porque muchas veces estar viendo el listado con quienes levantan la mano, pues los paso por alto, ¿verdad? Así que no sé si Fara y Daniel Villalobos, no sé si tienen algunas consultas. Licenciado, Dime. entonces en el ejercicio que hicimos primero de 2x al cuadrado menos 3x más 1, ¿Sí? entonces podemos hacer así como explicó después, que 2 y luego x al cuadrado equivale a 2x, x Correcto. equivale a 1, entonces al final queda 4x menos 3. Entonces Correcto. es como si ya tengamos la ecuación simplificada y sustituimos la x por el 2. Correcto. Correcto. Aquí nosotros inicialmente lo hicimos de esta forma, a través de límites, ¿verdad? A través de límites. Después nosotros sabemos que las derivadas de polinomios son bastante sencillas de calcular. La derivada de x al cuadrado nosotros sabemos que es 2x. La derivada de x nosotros sabemos que es 1. La derivada de 1 nosotros sabemos que es 0. Entonces podrían hacerlo a través de límites, que es esto de aquí, o a través de las técnicas para derivar polinomios, ¿verdad? Que ya las conocemos. Estas dos formas las pueden hacer o la podrían hacer en GeoGebra, ¿verdad? Si gustan, o en cualquier otra aplicación. Entonces vimos tres formas en que podemos calcular la derivada, ¿verdad? Y ustedes, pues, la que se les haga más fácil es la que tienen que adoptar, ¿verdad? Así que sí, así sería. Daniel, no sé Lick, las fórmulas están en el libro, ¿verdad?
En los dos libros están, en los dos libros, pero también fíjense que, permíteme, Pero solo nos dio uno, el de métodos cuantitativos 3. bueno, hay un libro alternativo en la plataforma. Hay un libro alternativo en la plataforma. Si vos entras a la plataforma, en la parte de aspectos generales, aparece el libro oficial y algo que se conoce como libro alternativo, que está en la biblioteca virtual de la universidad. Permítanme. Pero también, si ustedes entran a Google, realmente en Google uno encuentra pues todo lo que quiera. Ustedes solo escriben en Google, miren, fórmulas de derivadas y les aparecen un montón de tablas. Ustedes entran aquí y ya les aparecen todas estas fórmulas, que es lo que vamos a estudiar pues el día de mañana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece otra tabla, la que más les guste la podrían utilizar. Aquí pues fíjense que se los dan expresados con otra anotación. La derivada de una constante. La derivada de una constante, 0. La derivada de x, 1. La derivada de c por x, c. La derivada de x a la n, n por x a la n menos 1. O sea, el exponente vas a multiplicar y le restan 1 al exponente. Si ustedes quisieran saber la derivada del logaritmo natural, pues aquí están, miren, la fórmula número 8, la derivada del logaritmo natural de b' sobre b. O sea, todas estas tablas están en Google. Ustedes solo es que busquen derivadas de funciones, fórmula de derivadas y ya está. Y hay cientos de tablas para que puedan ustedes elegir, ¿verdad? Entonces, esto pues lo vamos a estudiar el día de mañana, ¿verdad? Así que, listo. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, jóvenes. Pues, bueno, parece que no. Espero que, pues, que haya quedado claro, ¿verdad? A modo de resumen, la derivada es la pendiente de la recta tangente. La podemos calcular a través de límites, a través de las fórmulas de esas tablas o a través de cualquier aplicación, ¿verdad? Pero en esencia la interpretación geométrica es eso, la derivada es la pendiente de la recta tangente y la derivada nos sirve para resolver problemas de optimización, maximizar funciones y minimizar funciones. Así que jóvenes, por hoy pues es todo y nos quedamos aquí, nos encontramos el día de mañana y pues bueno, que tengan un feliz día. Buen día, Lee. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, Liz. Buen día.